Paz y bien para todos, bienvenidos al poder de la palabra de Dios. Quien les habla, su servidor, Fray Milton de Jesús, franciscano menor conventual. Y hoy es miércoles 20 de mayo de la sexta semana de Pascua. Antes de comenzar la meditación, quizás dos recordatorios. Bueno, primero, pedirles disculpas porque ayer no salió el programa, estaba en una cita médica, entonces pues era muy importante. Igual, bueno, gracias a Dios ya estamos aquí y continuamos con la meditación y la reflexión. Y una segunda quizás sugerencia o para que igualmente me ayuden es suscribirse a nuestro canal en YouTube. Me pueden conseguir como Fray Milton de Jesús. Es muy fácil, no tiene ningún costo el suscribirse en YouTube. Simplemente yo dejo todos los videos por Instagram, me pueden seguir @FrayMiltonMúsica o en Facebook me consiguen como Fray Milton de Jesús. Ahí yo coloco los enlaces de los videos. Usted va directamente a YouTube y le da clic al botón que dice suscribir o suscribe, es un botoncito rojo y no tiene ningún costo. Y le da clic al botoncito de la campanita para que active las notificaciones. El sentido es que cada vez que los videos sean colgados a la web, YouTube les avise el momento exacto cuando fueron colgados y ya están en la web. Y dale like para que me ayuden con estas políticas de YouTube. Hoy les quiero invitar a meditar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos estado meditando el Evangelio de San Juan y el libro de los Hechos. Entonces yo quisiera invitarlos hoy a que meditemos los libros de los Hechos en el capítulo 17, los versículos 15 y del 22 al 34. Y del capítulo 18 solo el versículo 1. Voy a volver a repetir. Hechos, capítulo 17, los versículos 15 y del 22 al 34, y del capítulo 18, el versículo 1. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas y luego volvieron con la orden de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: Atenienses, veo que ustedes son desde todo punto de vista los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré entre otras cosas un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos de hombre, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Tampoco puede ser servido por manos humanas como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano para que habite sobre toda la tierra, y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras, para que ellos busquen a Dios aunque sea a tientas y puedan encontrarlo, porque en realidad Él no está lejos de cada uno de nosotros. En efecto, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como muy bien lo dijeron algunos poetas entre ustedes, nosotros somos también de su raza. Y si nosotros somos de la raza de Dios, no debemos creer que la divinidad es semejante al oro, la plata o la piedra, trabajados por el arte y el genio del hombre. Pero ha llegado el momento en que Dios, pasando por alto el tiempo de la ignorancia, manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día para juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre que Él ha destinado y acreditado delante de todos, haciéndolo resucitar de entre los muertos. Al oír estas palabras, resurrección de los muertos,
Unos se burlaban y otros decían: otro día te oiremos hablar de esto. Así fue como Pablo se alejó de ellos. Sin embargo, algunos lo siguieron y abrazaron la fe. Entre ellos estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y algunos otros. Después de esto, Pablo dejó Atenas y fue a Corinto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este pasaje de San Pablo en la comunidad de Atenas es muy importante que no dejemos pasar por desapercibido, porque hay detalles súper importantes. Pablo tuvo 3 grandes discursos importantes que lo podemos escuchar, lo podemos ver en las cartas, y en especial aquí también en el libro de los Hechos. Uno de los primeros discursos, ¿sí? Importantes de San Pablo fue a los judíos de Antioquía. Eso es importante, que hace ver cómo San Pablo en cada discurso cada vez se compenetraba mucho más con el Evangelio. Luego también cuando da su discurso a los cristianos de Éfeso, que de igual manera, muy convencido de ese Jesús vivo en medio de la comunidad, le habla a estos cristianos de Éfeso. Y el último discurso, y es o lo llamo así como un último discurso, es el de los filósofos paganos de Atenas, donde obviamente les explica con mucho respeto el hecho y suceso que a él también le convirtió, porque recordemos que Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, el perseguidor de los cristianos. Entonces fíjese que está en el lugar, el Areópago, donde es el centro neurálgico del pensamiento filosófico de Atenas, es decir, un lugar muy importante de la sabiduría, sobre todo de estas otras religiones. Pablo aborda a todas estas personas sin miedo, muy convencido de su fe y muy convencido de la vivencia de ese nuevo Pablo de Tarso, que posiblemente no conoció a Jesús. Solo en un simple encuentro hace que él sea muy radical con respecto a ese Dios desconocido que estos filósofos tenían una estatua, pero que él sabía que no era desconocido, porque, como lo dice él mismo, ya no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Es decir, que ese Dios desconocido que los atenienses le tenían su altar, para Pablo ya estaba dentro de sí, dentro de su propia vida. San Pablo les quiere dar a entender de que ese Dios desconocido tiene nombre y que permitió también que su Hijo amado estuviera en medio de ellos. Sin embargo, cuando escuchan los atenienses, la palabra resurrección, simplemente lo abandonaron, y hasta allí, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, hasta allí terminó la discusión. Ahora bien, ¿qué nos puede enseñar a nosotros este discurso de San Pablo en pleno siglo XXI, cuando el mundo se mueve exageradamente por muchos discursos? Primero y principal, debemos tener un detalle muy importante, de que San Pablo nos abre desde ese entonces, reseñado aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ese diálogo interreligioso, que solamente lo tenemos aquí reseñado, y que es después de muchos siglos, y les digo específicamente después del Concilio Vaticano Ecuménico II, es que se vuelve a retomar ese diálogo interreligioso. Entre esas dos etapas no existía este tipo de diálogo. Solo en este momento en que Pablo lo reseña, que San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles lo reseña por medio de Pablo, y que lo volvemos a saber porque está documentado completamente, es en el Concilio Vaticano II Ecuménico, que permite también el diálogo entre otras religiones. Entonces este es un detalle que no debemos dejar pasar por alto, de que nos permite y nos abre esa puerta para tener ese diálogo, y que lo vamos a tener, ese diálogo interreligioso. Segundo también es
la actitud de Pablo al eh, discutir o presentar su fe, que no tambalea en su fe, sino que es muy seguro de lo que va a decir. No tiene una experiencia en cuanto, quizás como la tengan los apóstoles que vivieron con Jesús, de Jesús, pero aún así él entra en el discurso de estos filósofos de Atenas. Entonces, fíjense que hay una seguridad, no tambalea, pero sí sabe de lo que habla, porque está totalmente convencido de lo que él vive por medio de esa fe enorme al Señor Jesús. Y un tercer detalle que también es importante es que nosotros aprendemos de esto, ese mismo diálogo que nos está enseñando Pablo hoy, ese diálogo interreligioso y el diálogo con otros. Nosotros no podemos imponer, y allí es donde van los detalles del buen discípulo de Cristo. El buen discípulo de Cristo no impone sus propias ideas, no se impone a sí mismo o no es el protagonista de la evangelización. El único protagonista de la evangelización es Cristo Jesús resucitado. Es el protagonista realmente de la evangelización en todos los lugares, porque es el centro de la evangelización. El buen discípulo, misionero de Cristo, predica, anuncia, no solo con las palabras, sino con su testimonio a Jesús. No se predica o se anuncia a sí mismo. Y de igual manera respeta a los demás, a los que tienen otras creencias. Tiene que haber un respeto y diálogo, pero un diálogo muy certero, muy fuerte en cada una de nuestra fe. Por eso este diálogo nosotros tenemos que dialogar. Cuando usted ya falta el respeto, cuando usted ya está gritando, cuando usted quiere imponer sus razones, yo dudo que sea un verdadero discípulo de Cristo, porque así no fue Cristo en su discipulado, él siendo evangelio y evangelizador. Por eso, mis hermanos, cuando estemos evangelizando, preguntémonos si así evangelizaba Cristo, si yo gritaba, si yo imponía, si yo colocaba las razones propias. Esos son rasgos de que no es verdadero discípulo. El verdadero discípulo escucha. El verdadero discípulo respeta al otro. Porque este es el tiempo, mis hermanos, donde debemos también escuchar y respetar a los demás. Debemos respetar y también tener tolerancia. Pero todo eso se gana mientras nosotros seamos cercanos a la acción del Espíritu de Dios. Vamos a despedir, mis hermanos, esta reflexión pidiéndole a nuestra Madre del Cielo que nos bendiga, que nos acompañe, que nos enseñe también a ser verdaderos discípulos y misioneros. Fíjense en la imagen de María. Dice la palabra de Dios que María todo lo guardaba en su corazón. Entonces, Jesús y María fueron las personas más prudentes. Siendo Jesús evangelio y evangelizador, fue prudente. Y María, siendo la madre de Jesús, más prudente aún. Digamos todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el alto y glorioso Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga a todos.